Habiendo culminado la implementación de nuestra aplicación web, es el turno de implementar el API, que recibirá toda la información que le enviemos desde el cliente. Para eso usaremos Node, armaremos nuestro servidor con Express, usaremos Sequelize, que es un ORM para manipular nuestras tablas por medio de modelos. El motor de base de datos que usaremos será MySQL y por el momento lo vamos a trabajar de forma local, ya que en el tercer episodio lo integraremos con RDS, que es el servicio de base de datos relacional de Amazon, con Lambda y CES para el envío de correos. Vamos a revisar nuestra aplicación web como quedó. Este es el resultado. Agregamos productos. Aquí tenemos el carrito. Vamos al carrito, podemos aumentar la cantidad de productos, podemos retirar un producto en su totalidad. Pulsemos en proceder con el pago, ingresemos la información del cliente, el nombre, ingresamos los apellidos, ingresamos el email y luego ingresamos la dirección. Cuando pulsemos en procesar orden, lo que va a hacer nuestra aplicación es enviarlo al servidor para que lo procese. En este caso solo estamos mostrando un console log, aún no hace nada, pero ese es el funcionamiento. Así que vamos a empezar con la creación de nuestro API. Voy a comentarles las herramientas que vamos a utilizar. Pues primeramente usaremos MySQL Server. La instalación es muy sencilla. Tenemos instaladores para Mac, para Windows, para Linux en diferentes distribuciones como Debian, Ubuntu, Fedora, entre otros. Depende de su entorno en donde estén, pues descargan la versión correcta. En este caso, aquí me está mostrando que ya está la versión 8.0.26. Pues yo tengo la versión 8.0.25, ya lo tengo instalado. Así que este es el motor de base de datos que vamos a utilizar. Usaremos TypeScript para la creación de nuestro API. Así que a diferencia de React, ya nos venía configurado todo el entorno para trabajar con TypeScript. En este caso lo haremos desde cero. Tiene dos formas de instalación. La primera es como dependencia de desarrollo, que es la que usaremos, y la segunda de forma global. Ya depende de ustedes, pues yo prefiero trabajarlo como dependencia de desarrollo para mantener un mejor control de versión del TypeScript según el proyecto que estoy desarrollando. Y también está el Sequelize, que es nuestro ORM para manejar nuestra base de datos, todas las tablas. Implementaremos lo que es el tema de modelos, migraciones para la creación de nuestras tablas. La versión actual que usaremos es la 6, así que vamos a abrir la 6. Veremos también el tema de asociaciones, ya que manejaremos tres tablas. Aquí tenemos nuestras tablas. La tabla clientes en la primera, tenemos órdenes y tenemos el detalle de cada orden. Entonces para eso usaremos Sequelize para crear las tablas y también para el tema de las relaciones. Y una vez que tengamos todo en nuestra base de datos configurada, procedemos con la creación del API. Así que vamos a nuestra terminal. En este caso voy a crear la carpeta. Ya tengo aquí mi proyecto, ya tengo la web que hemos creado. Ahora voy a crear una nueva carpeta para el API. Pues le voy a poner mi e-commerce app API y voy a ingresar esta carpeta. Y dentro de esta carpeta vamos a iniciar el proyecto. Como es un proyecto de Node, ejecutamos npm init -y para que ya nos dé un package JSON configurado. Ahora vamos a abrir nuestro proyecto. Pueden usar cualquier editor de código. En este caso voy a utilizar Visual Studio Code. Voy a ponerle que sí confío. Y ya tenemos acá nuestro package JSON. Entonces vamos a entrar a la terminal integrada de Visual Studio Code.
La primera dependencia que instalaremos pues va a ser TypeScript y lo haremos como dependencia de desarrollo, que vamos a ingresar npm y de install TypeScript y -d pero en mayúscula. Este es un shortcut o una versión corta de -d. Pueden ingresarlo así o simplemente como d mayúscula. Entonces voy a pulsar enter. Esperamos que termine de instalar. Entonces vemos que ya se agregó como dependencia de desarrollo. También vamos a instalar las otras dependencias. En este caso vamos a utilizar Express para nuestro server. Entonces npm y express. Vamos a utilizar .env para el tema de las variables que usaremos en base de datos. También usaremos cores. Recuerden que nuestra web está en un dominio y nuestra API también está en otro dominio, en otro server. Por lo tanto necesitamos cores para que no haya problemas en la comunicación. Y me parece que estos serían todos. A ver, voy a instalarlo. También tenemos que agregar los types. Entonces vamos a ingresar npm y como estamos en un proyecto de TypeScript, necesitamos los types pues para que nos dé las firmas de las funciones, los tipos de datos. Entonces express.env cores también tiene sus types. Vamos a instalarlos. Types /express types.env y types cores. Y al final le agregamos el -d para indicarle que son dependencias de desarrollo. Entonces ya tenemos nuestras dependencias. Por el momento no utilizaremos otra, pero también necesitamos inicializar nuestro proyecto. Como es de TypeScript, entonces usaremos el TSC, que es el TypeScript Compiler, e ingresaremos --init. En este momento se va a crear un tsconf.json. Vamos a revisar aquí el archivo y vemos que es un JSON con una serie de propiedades. En este caso vamos a revisarlo, pues vamos a decir que nuestro target va a ser el mscript 6. Vamos a desbloquear el source maps. En modo estricto lo dejaremos tal como nos dice aquí. El módulo interrupt lo dejamos en true. Y me parece que eso sería todo. Acá tenemos otras dos propiedades, el loudFile y el louddir. También tenemos el rootdir. En este caso vamos a utilizar el louddir y el rootdir. El louddir lo vamos a utilizar para generar nuestro TypeScript ya transpilado a JavaScript, y el rootdir es el directorio donde está nuestro proyecto. En este caso vamos a decirle que nuestro rootdir va a ser src y nuestro outdir va a ser this. Guardamos. Voy a crear aquí mi carpeta source y dentro de source voy a agregar mi primer script, que va a ser el que arranque toda la aplicación. En este caso le vamos a poner app.ts de TypeScript y vamos a imprimir un console log, a ver, de prueba, para ver que todo esté bien. Todo está bien y podemos dejarlo así. Ingresemos no source app.ts. Pues aparentemente todo está bien. tsNodeD pues lo que hace es mantener nuestro servidor corriendo, y cada vez que haya una modificación en nuestro script de TypeScript, sea cual sea, pues lo que va a hacer es actualizar el servidor para no detenerlo ante cualquier cambio. Entonces de esta forma va a estar escuchando cualquier cambio de algún script en TypeScript. Vamos a instalarlo. Pues si han trabajado con paquetes o dependencias como Nodemo, pues este de aquí es similar. Vamos a copiar, vamos a nuestro editor de código, lo tengo, vamos a expandirlo y pues voy a pegarlo. Vamos a ir a nuestro package JSON y vemos que ya está instalado. Entonces nosotros necesitamos configurar ahora unos scripts aquí en este objeto para poder hacerlo más fácil.
el tema de la compilación. Entonces, primeramente necesitamos un script para generar el build de producción. En este caso voy a ingresar build y el comando va a ser el tsc. Entonces, cuando yo ejecute npm run build, pues se me va a generar aquí una carpeta dis con todos mis scripts o archivos de TypeScript convertidos a JavaScript. Y el segundo, el que necesito, es el start. El start lo que va a hacer es, como les comentaba, pues empezar o arrancar nuestro servidor y a cualquier cambio actualizarlo o reiniciarlo. Vamos a llamarle start, pueden llamarle como ustedes gusten, y aquí vamos a ingresar, por acá está en la documentación, vamos a copiar este de aquí, vamos a editor, pero aquí no va a ser server sino va a ser app, a ponerle source porque está en nuestro editorio source, coma, y vamos a guardar. Entonces ejecutemos npm run build y como pueden ver se ha creado acá un directorio dis y vemos que todos nuestros archivos de source están en JavaScript. Vamos a eliminarlo porque no lo necesitaremos por ahora. Vamos a ejecutar npm start y como vemos aquí está iniciando nuestro servidor. Voy a empezar a observar los cambios. Entonces voy a cancelarlo porque por el momento no lo necesitaremos. Así que voy a limpiar esta consola, voy a cerrar aquí. Vemos que ya está funcionando. Entonces lo que nos toca ahora es instalar todas las dependencias para el manejo de base de datos. Como les comenté, usaremos SQLite y las migraciones. Regresemos a la documentación. Vamos aquí a SQLite. Vamos a Getting Started. Y acá tenemos el proceso de instalación. Pues lo primero que tenemos que ejecutar es este de aquí. Está npm install. Regresemos a nuestro editor. A la terminal. Copiemos, peguemos. Dejemos que instale, regresemos a la documentación. Y acá abajo nos muestra que tenemos varios drivers. Según el motor de base de datos que escojamos, debemos instalarlo. En este caso usaremos MySQL, por lo tanto tenemos que instalar este de aquí. Regresemos a nuestro editor, peguemos. Mientras va instalando, vayamos leyendo. Aquí nos da el proceso de conexión a base de datos. Tenemos, bueno, aquí nos da dos opciones, pero en realidad son tres. Pues podemos enviarle una URL o podemos aquí especificar un storage con dialect. Y por último tenemos, para mí es la más fácil, le enviamos el database, el username, el password, el host donde se va a ejecutar la base de datos y el dialecto que es nuestra base de datos o motor. En este caso puede ser MySQL, MariaDB, Postgres o SQL Server, pero nosotros no usaremos ninguna de estos porque vamos a trabajar con migraciones. Si bajamos, vamos a abrir el apartado de migraciones. Vamos aquí a migraciones, nos da la posibilidad de hacer cambios o deshacer, agregar columnas o eliminar, como nosotros queramos en cualquier momento. Y todo esto gracias a una herramienta de comando que está aquí, el CLI. Vamos a abrirlo. Y cuando lo abrimos nos lleva a un repositorio de GitHub. Aquí en GitHub pues tenemos acá la tabla de contenidos. Acá tenemos la instalación. Entonces, para hacer uso de nuestras migraciones necesitamos instalar la CLI, pero antes de empezar con la CLI vamos a documentación de SQLite. Esta es una forma de trabajar con migraciones. También tenemos otras formas. Vamos a ir aquí a Model Basis. También quería comentarles este detalle. Podemos definir nuestros modelos sin necesidad de las migraciones, pero las migraciones es una forma segura de trabajar con base de datos, sobre todo cuando estamos en producción.
Entonces, una vez que ya hemos creado nuestros modelos, si bajamos, pues acá tenemos un apartado que nos dice sincronización de modelo. Y acá nos da tres opciones. Podemos usar esta función sync al lado del modelo user, y lo que va a hacer es crear la tabla si no existe. Acá tenemos otra opción también, dice crea la tabla y primero la elimina si ya está creada. Y la segunda es, la tercera, es que va a verificar el estado actual de la tabla y si detecta que hay columnas que no están, pues va a crear esas columnas. El punto aquí es que este sync son acciones irreversibles. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que una vez que la hagamos, ya no podremos deshacerlos. La única forma de deshacerlo que encuentro yo es yendo a base de datos y eliminando las tablas de forma manual. Pero eso no es lo correcto. Entonces, si bajamos y vemos acá un apartado que dice sincronización en producción, donde esta función sync con force en true y alter en true, pues pueden ser operaciones destructivas. Por lo tanto, no nos recomiendan en un nivel de producción. Así que lo más correcto es hacer la sincronización con un concepto de migraciones, que es lo que veremos en este video. Acá tenemos más documentación pues para ver cómo es el tema de la creación de tablas. Eso ya lo revisaremos en un rato. Entonces regresemos aquí a nuestro GitHub. Vamos a instalar este CLI. Vamos a copiarlo aquí. Regresemos a nuestro editor de código. Instalemos. Vamos a nuestro package.json y vemos aquí tenemos el SQLize CLI como dependencia de desarrollo y tenemos como nuestra dependencia de proyectos a SQLize y nuestro driver. Así que regresemos a GitHub, regresemos acá a la documentación de migraciones y instalamos la CLI. Ahora tenemos que inicializar el proyecto. Copiemos este comando, regresemos, peguemos aquí. Una vez que hemos copiado este comando, vemos que se ha creado varias carpetas. Tenemos la carpeta config, tenemos la carpeta migration, tenemos la carpeta models y seeders. Vamos a cerrar aquí la terminal integrada y vamos a revisar cada carpeta. A ver, entremos a config y config.json es un objeto que tiene acá tres propiedades que también son unos objetos y nos define el entorno en el que estamos desarrollando. En este caso tenemos desarrollo, un entorno de pruebas o un entorno de producción. Para el ejemplo de hoy usaremos nuestro motor o nuestro entorno de desarrollo y cuando lo migremos a nuestra base de datos en Amazon usaremos el entorno de producción. Vamos a usar este config.json. Ingresamos a migraciones, pues en migraciones me niego un archivo porque no he creado ni una migración, ya lo vamos a revisar en un rato. Tenemos a modelos, dentro de modelos tenemos un index.js, tenemos toda una serie de líneas aquí que básicamente lo que hacen es recorrer todos los archivos, en este caso todos los modelos, y lo está agregando un objeto. Se puede hacer de una mejor forma y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Luego tenemos nuestra carpeta de seeders, no tenemos nada porque no hay ningún seeder. Básicamente los seeders nos dicen o nos dan la información con la que vamos a inicializar o la información que vamos a cargar a nuestra base de datos. Por lo general es información de prueba, pero en este caso para el ejemplo de hoy o el video de hoy no usaremos seeders. Vamos a usar nuestro package.json. Aquí en nuestro tsconfig, aquí en rootdir, especificamos que todo nuestro proyecto iba a estar en la carpeta source. Por lo tanto, los folders que ha generado el CLI de SQLize necesitamos moverlo dentro de esta carpeta source. Para eso voy a crear en source una carpeta llamada database, que aquí manejaremos todas nuestras migraciones, todo lo que tenga que ver con base de datos lo vamos a manejar allí. Y aprovechando crearemos otra carpeta llamada server, que nos permitirá configurar el server de la aplicación.
Entonces vamos a hacer el tsconfig, vamos a arrastrar config a database, pues vamos a moverlo, migraciones también, models, database, y tenemos los headers. Entonces ya tenemos nuestras 4 carpetas. Regresemos a la documentación. Aquí tenemos la explicación de cada folder que ha creado. Si bajamos, acá nos da un ejemplo de cómo crear nuestro primer modelo de migración, cómo ejecutar nuestras migraciones, cómo deshacer las migraciones, lo que hablamos o lo que les comentaba sobre la posibilidad de deshacer las migraciones. También cómo crear nuestro primer seeder, cómo ejecutar y deshacer los seeders. También podemos crear migraciones para agregar columnas, renombrar tablas, etc. Aquí nos da un ejemplo de cómo crear una tabla, cómo agregar una columna, cómo remover una columna. Entonces esas son las ventajas de las migraciones con respecto al método de sincronización. Tenemos por aquí el manejo de transacciones, que también lo vamos a ver al momento de guardar los registros de la orden. Y llegamos a un punto en donde nos muestra el archivo SQLize RC. Pues este archivo lo vamos a necesitar, ya que como hemos movido nuestros directorios, pues necesitamos decirle a SQLize desde dónde va a ejecutar las migraciones, desde qué directorio. Entonces para eso vamos a crear este archivo, vamos a copiar, regresemos a nuestro editor, tenemos que incluirlo en el directorio, en la raíz de nuestro proyecto. Vamos a ir a New File, pegamos, regresemos a la documentación y revisemos qué contiene este archivo. Bueno, aquí nos da explicación de cada argumento que podemos pasarle a la CLI. Ese código me va a permitir configurar o actualizar los paths en donde está mi base de datos. Vamos a copiarlo, vamos a dejarlo así y empezamos por config. Pues en este caso config ya no está en la raíz, lo tenemos dentro de source database, por lo tanto vamos a poner source database config y nuestro archivo se va a llamar config.json, pero como vamos a hacer uso de variables de ambiente, necesitamos hacerle un script de JavaScript, por lo tanto voy a renombrarlo, no hay problema, también puede ser TS, pero en este caso vamos a usar JavaScript. Nos marca una serie de errores y esto es porque tenemos acá las llaves, tenemos que exportarlo, module.exports es igual, y con esto ya tenemos solucionado. Vamos a guardar, por el momento no vamos a utilizar la variable de ambiente. Aquí le vamos a poner config.js. El model paths lo tenemos dentro de source database. Vamos a borrar esto de aquí. En seeders también lo tenemos dentro de source database y los migration también. Este segundo argumento que recibe el resolve hace referencia al path models, entonces sería source /database /models. Tenemos aquí source database models y así con el resto, con seeders y con migration. Vamos a borrar este slash, guardamos y hemos culminado la configuración de nuestros archivos para base de datos. Ahora lo que nos toca hacer es crear nuestra base de datos. Para eso voy a usar un cliente que se llama dbehavior. Es este de aquí, dbehavior. También pueden utilizar MySQL Workbench o Table Plus, son buenos clientes, pero en este caso voy a utilizar dbehavior. Incluso pueden hacer uso de la línea de comandos, la terminal, para acceder a base de datos, pero yo voy a hacer uso de este cliente para conectar a mi instancia de base de datos. Por lo tanto, una vez que han configurado su cadena de conexión en el cliente que estén usando, me voy a ir a database,
Y en este caso voy a crear una nueva base de datos. Le voy a poner e-commerce DB. Voy a guardar el charse y el collation, lo voy a dejar por defecto, así como me muestra. Pulso en aceptar. Ya tengo mi base de datos y ya puedo ir a mi config.js a configurarlo. Entonces regresemos a nuestro código. Vamos aquí a config.js y tranquilamente podemos ingresar acá los datos, pero el objetivo de haberle puesto .js era hacer uso de las variables de .env. Para eso ya hemos instalado nuestra dependencia .env y lo único que nos faltaría es crear nuestro archivo .env. Dentro de .env vamos a aprovechar a definir una vez el puerto que usaremos es el 8000. Luego crearemos nuestras variables dbName, que es el nombre de la base de datos. Le hemos puesto e-commerce db. Luego vamos a ingresar el usuario. En este caso yo ya tengo mi usuario creado, no voy a usar el root, user.d. Ustedes pueden usar el root o el usuario que deseen. Voy a utilizar dbpassword y la contraseña es user 2021. Por último, la URL o el host, en este caso va a ser localhost. Vamos a guardar. Regresemos a nuestro config. Aquí vamos a hacer referencia a nuestras variables de entorno. Vamos a usar cons.env, usar el require para hacer referencia a esa dependencia. Y por último, .env.config. Con esto ya podemos leer nuestras variables. Entonces en username vamos a poner process.env.db-user. Vamos a copiar toda esta línea. Vamos a pegarlo aquí. En nuestra base de datos también. Y en nuestro host también. Vamos a reemplazarlo. Aquí va a ser password. Entonces con esto ya hemos configurado nuestra base de datos. El dialecto se va a quedar en MySQL. Vamos a dejar abierto el archivo. Regresemos a nuestra documentación. Revisemos el diagrama de base de datos. La primera tabla es customers, la segunda es orders y tenemos order details. En este caso, un cliente puede realizar muchas órdenes y muchas órdenes pertenecen a un cliente. Y cada orden tiene muchos detalles y todos esos detalles pertenecen a una sola orden en concreto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestras migraciones. Para eso voy a ir aquí al Sequelize, aquí al GitHub, al repositorio. Para creo que tengo el comando para crear nuestras migraciones, parece que no. Entonces regresemos a migraciones, subamos. Por aquí tengo la creación de nuestro primer modelo de migración. Vamos a copiar toda esta línea. Vamos a nuestro código. Abramos la terminal integrada. Peguemos y analicemos esta línea. Pues primeramente hace uso de npx para ejecutar este comando sequelize clean. Luego aquí tenemos el model generate. Acá vamos a tener después del --name el nombre de nuestro modelo. Luego tenemos los attributes. Necesariamente necesitamos especificar al menos un atributo, por eso voy a borrar el resto. Y los atributos que manejaremos van a ser name, last name, address y email. La clave primaria ya la va a crear de forma automática, así que vamos a ponerle string. Vamos a borrar este string. Vamos a borrar el first name, en nuestro caso va a ser name. Y ya tenemos el comando para crear nuestro primer modelo de inmigración. Vamos a ejecutar. Y ya se crea un nuevo modelo de inmigración. Entonces, como podemos ver aquí en Migration, ya apareció aquí un archivo de JavaScript y en Models también. Entonces vamos a Migration para revisar qué nos ha creado. Como vemos, se ha creado dos funciones, la función up y la función down. Pues cada función es asíncrona
y recibe dos argumentos, el query interface y Sequelize, que es una instancia de base de datos. Por medio del query interface pues podremos realizar varias tareas. En el caso de add podremos crear tablas, podremos agregar columnas, podremos modificar las columnas, y el método down básicamente lo usamos para deshacer algún cambio. Vamos a regresar a la documentación, subamos y acá tenemos el comando para ejecutar las migraciones. Cuando nosotros ejecutemos este comando que estoy marcando, lo que va a hacer es llamar al método app, y todo lo que tengamos definido aquí dentro de app se va a ejecutar. Y si ejecutamos este comando para deshacer migraciones, pues ejecutaremos todo lo que tengamos aquí en down. Así que tenemos dos funciones, una para crear y otra para deshacer. Esas son las ventajas que nos dan las migraciones con respecto a otra forma de crear tablas. Vamos a empezar a crear nuestras migraciones. La primera migración será customers, pero aquí se me crea en mayúscula. Voy a cambiarlo a minúscula. Bueno, a mí me gusta manejar las tablas en minúscula. Depende de ustedes si desean dejarlo en mayúsculas, no hay problema. Y también notamos que lo está pluralizando. Aquí me faltó la C. Pues Sequelize, al momento de crear las tablas, por lo general suele pluralizarlo. Así que depende de su convención que manejan ustedes. En este caso yo lo voy a dejar así porque también me gusta pluralizar las tablas. Vamos a empezar. Bueno, aquí ya nos ayuda Sequelize, pues agregando la clave primaria, el ID. Vemos que ha agregado un objeto y dentro de este objeto tiene una serie de propiedades. Pues primeramente aquí nos está diciendo que no va a permitir nulos. La clave primaria va a ser autoincremental. Aquí lo tenemos como clave primaria y el tipo va a ser entero. Vamos a ordenar esto. Primeramente a mí me gusta que esté primero el tipo, luego vamos a indicarle que es una clave primaria, va a ser de tipo autoincremental y no vamos a permitir nulos. Aquí tenemos el name. Regresemos a nuestro diagrama. Vemos que tenemos 4 columnas: name, last name, address y email. Vamos a empezar a crearlos. Para eso vamos a ir a la documentación, vamos a la parte inicial que es Getting Started. Vamos a abrirlo y vamos a verlo aquí. Aquí nos da los ejemplos de cómo conectarnos a base de datos. Me parece que es aquí en Model Basis, y acá está la definición. Vamos a bajar. Por aquí nos da algunos ejemplos. Y si queremos ver los tipos de datos, pues tenemos acá una sección llamada Data Types. Aquí tenemos las cadenas, tenemos los booleanos, tenemos las fechas, los UUID, identificadores únicos. Acá nos dan las opciones de cada columna. En nuestro caso vamos a tener modelos sencillos. Nuestras tablas no van a tener columnas complejas, a excepción de las relaciones. Así que vamos revisando a ver en el caso de name, que ya nos definió el tipo de dato. Recuerden que ingresamos a este comando. Vamos a definir la longitud. Pues en name vamos a ponerle que tenga 100 caracteres. Para ingresar la longitud lo hacemos entre paréntesis y vamos a decirle que no permita nulos. Allow null pues en falso. Luego por defecto nos agrega dos campos, que es el create y el update add. Estos campos son para hacerle seguimiento a nuestras tablas. Agregaremos nuestra otra columna que se llama last name string. Vamos a ingresar sequelize.string y le vamos a decir que sea de 150, y acá abajo allow null va a ser en falso. La misma definición va a ser para el email, pero le agregaremos unas validaciones. En este caso queremos que el email sea único, no queremos que haya dos personas con el mismo email. Entonces al email le vamos a poner una cadena de 100, no nos va a permitir nulos, y vamos a agregar una restricción que va a ser unique en true. Por último vamos a agregar validaciones.
tenemos una propiedad llamada validate, que es un objeto y tiene una propiedad llamada isEmail, y lo pondremos en true. Ok, entonces si alguien nos intenta mandar un dato que no es email, pues nos va a saltar un error. Vamos a ingresarlo aquí, address, va a ser un objeto. Vamos a ingresar que el tipo va a ser string y el va a permitir nulos, no va a permitir. Entonces aquí en address le vamos a poner que sea una longitud de 250. Vamos a agregar la coma y ya lo tenemos. Entonces con esto ya tenemos creado nuestras migraciones. Para ejecutar, pues vamos a ingresar lo siguiente: npx sequelize $db $migrate. Recuerden que cuando ejecutemos este comando, pues lo que va a hacer es ir a config y verificar aquí nuestra definición. Nos sale aquí un error. Es este de aquí. Vamos a pegar aquí el comando. Y como podemos ver, ya se ha creado acá la migración. Entonces vemos que acá nos aparece usando el ambiente de desarrollo. Ha cargado la configuración de este archivo. Vemos que está realizando la migración. Y por último, ya ha migrado. Y este es el tiempo que tardó. Vamos a nuestro cliente de base de datos, nuestro motor o gestor de base de datos. Vamos aquí a expandir. Vamos a tables y vemos que acá se han creado dos tablas. Esta tabla Sequelize Meta es para hacerle seguimiento a todas nuestras migraciones. Y acá tenemos Customer. Hacemos un select. Ejecutamos. Vemos que ha creado todos los campos: el ID, el name, el last name, el email y el address. Vamos a ir acá a ver el detalle de las columnas. Nuestro ID, autoincremental, clave primaria, no permite nulos. Vamos acá el nombre en 100, el last name en 150, el email en 100 y el address en 250. Aquí en email nos marca que es único. Vamos a constraints. Acá tenemos el email, que es un dato único. Acá el ID es la primary key. Entonces, como podemos ver, ya se ha creado nuestra primera migración. Regresamos al código y lo mismo vamos a hacer con el resto de tablas. Algo para comentarles es que debemos tener bien claro nuestro diagrama de base de datos, ya que aquí Sequelize va creando las migraciones según vayamos definiéndolas. Entonces, si nosotros primero hubiéramos creado nuestra tabla órdenes y luego clientes y luego orden de detalles, hubiéramos tenido un error, ya que recuerden que órdenes tienen como clave foránea el ID del cliente. Entonces Sequelize nos hubiera mandado una advertencia o una alerta diciéndonos de que la referencia a la tabla Customer no está definida, y es por lo que les comento el orden. Entonces, en este caso, como Customer no depende de nadie, nos ha permitido crearlo, así que para cuando usen las migraciones tengan en cuenta eso. Vamos a crear nuestra segunda migración. Por aquí tengo el comando y aquí vamos a llamarle, en lugar de Customer, pues vamos a poner en minúscula. Vamos a llamarle order, vamos a poner en name string. Tenemos aquí order. Ya nos genera el esqueleto de nuestra tabla, pues el ID, el name, que no lo vamos a necesitar, que ya lo pluralizó. Entonces en order, pues si regresamos a nuestro diagrama, tendremos la clave primaria y como segunda columna el Customer ID. Vamos a buscar cómo agregar una clave foránea. En este caso voy a hacer uso del buscador integrado del navegador. Voy a buscar foreign key. Y acá nos muestra un ejemplo cómo agregar una clave foránea. En este caso ya hemos creado nuestro objeto y tenemos que hacerle referencia con este objeto que es reference. Entonces vamos a copiar todo lo que es reference. Vamos a copiar también al
falso, regresamos a nuestro código y aquí debajo pegamos. Entonces vamos a hacer referencia a qué modelo. Pues el nombre de nuestra tabla modelo va a ser customers. El esquema lo eliminamos, no lo vamos a necesitar. Y a qué clave de customers haremos referencia es el ID. Entonces de esta forma estamos agregando nuestra clave foránea. Vamos a guardar y vamos a aprovechar a crear otra migración para que veamos cómo es que se ejecutan dos migraciones al momento de la creación. Entonces nuestra segunda migración será order, le pusimos order y un bajo de tiles. Entonces va a ser order y un bajo de tiles. Como atributos le vamos a agregar el order ID, title, amount y price. En este caso el title va a hacer referencia al nombre del producto. Vamos a poner title string. Ya creamos nuestra tercera migración. Aquí tenemos el esqueleto. Aquí en title lo vamos a dejar en string. Vamos a decirle que no permita nulos. Vamos a ponerlo en falso. Vamos a copiar este objeto. Vamos a pegar dos veces. Crearemos acá nuestro atributo amount y el price. En el caso de amount vamos a ponerle que sea entero, ya que es la cantidad de productos que estamos comprando. No vamos a permitir nulos. Y en el caso de price, pues le vamos a poner que sea tipo float o double. Si vamos a la documentación, vamos al apartado de números, vemos que podemos agregarle float, double, real. Entonces eso ya depende del contexto. En este caso yo le voy a agregar que va a ser de tipo double. Vamos a ponerle aquí double con mayúscula. No vamos a permitir nulos. Y por último agregaremos la referencia a nuestra tabla orden. Vamos a copiar todo este bloque. Pegamos. Aquí va a ser, en lugar de customer, pues vamos a poner order ID, ya que va a hacer referencia a nuestra tabla de órdenes. Vamos a cerrar aquí la migración de customer. La clave foránea va a ser ID. Entonces ya tenemos la definición, no nos va a permitir nulos. Vamos a guardar y ejecutaremos nuestro comando anterior. Vemos que ya se han creado nuestras dos migraciones. Se ha creado primeramente la migración order y luego create order tiles. Entonces vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar nuestras dos migraciones. Vamos a nuestro gestor de base de datos. Aquí vamos a actualizar con renovar. Ya tenemos nuestras tres tablas. Vamos a ir a orders, ver table. En columnas solo tenemos el ID y el customer ID. Vamos a foreign case. Acá tenemos la clave foránea. Está haciendo referencia a customer ID. Cerremos. Vamos a order de tiles, ver table. Foreign keys tenemos aquí el order ID. Está haciendo referencia a la tabla orders. Vamos a columns. Tenemos aquí ID, title, amount, price y order ID. Entonces con esto ya hemos creado nuestras referencias. Podemos ver aquí las relaciones. Vamos a ver si me permite generar un diagrama. Parece que es por aquí. Ver tables, diagrama entidad relación. Y acá tenemos nuestro diagrama. Como les dije, este SQLize Meta pues contiene el seguimiento de las migraciones. Vamos acá primeramente a nuestro modelo customer para ver qué ha creado. Pues vemos que bueno, aquí está usando el useString. Lo vamos a borrar, ya que de ahí lo vamos a cambiar a TypeScript. Tenemos acá la importación o la referencia a SQLize, que es nuestra dependencia. Y acá tenemos un módulo .export que está exportando una función. Y pues esta función recibe dos argumentos: el SQLize, que es la instancia de nuestra base de datos, y el data types. Si vamos a nuestra migración, vemos que acá no hace referencia a data types, sino va a SQLize.
Entonces por medio de SQLite está agregando el tipo de dato, mientras que aquí lo hacen data types. Si vamos a la documentación, hemos notado que aquí está agregando el data types, ¿no? Entonces hay una pequeña diferencia al momento de definir el tipo de dato. Tenemos una clase y después de la definición de la clase tenemos el método init. Si vamos a nuevamente a la documentación, vamos a subamos. Aquí tenemos, por ejemplo, que podemos definir nuestro modelo por método del define, que es otra forma. Aquí en el define le estamos pasando el nombre del modelo. También tenemos acá la clase model. Entonces tenemos una clase que está extendiendo de esta clase model, que es la superclase. Y debajo de la definición o creación de nuestra clase tenemos el user init, en donde estamos haciendo referencia a cada uno de las columnas que va a necesitar nuestro user. Por aquí nos habla de la inferencia de nombres. Eso es lo que hablábamos al momento de crear las migraciones. SQLite tiene esa filosofía de pluralizar y lo hace por medio de una librería llamada Inflection. Entonces Inflection es la responsable de pluralizar. Acá nos manda un ejemplo. Si encuentra casos como este, por ejemplo, de person, pues lo va a pluralizar a people. Si tenemos user, pues lo va a pluralizar a users. Si deseamos desactivar ese comportamiento, pues acá tenemos una propiedad al momento de definir nuestro modelo. Con esta propiedad freeset table name, si le ponemos en true, pues lo que va a hacer es detener la pluralización. También podemos proveer directamente el nombre de tabla. Si bien al momento de crear nuestro modelo o hacer referencia a nuestro modelo, aquí lo definimos como user, pues podemos forzarlo a que tenga otro nombre, en este caso employees. Y aquí el modelo de sincronización, que ya lo hemos revisado, que hablamos las desventajas que tiene con respecto a las migraciones. Tenemos aquí cómo sincronizar todos los modelos, bueno, esto ya lo hemos revisado. Aquí también tenemos el tema del timestamps. Por defecto agrega todos los timestamps, que es el create y el update add. Sí. Si deseamos desactivarlos, pues simplemente ponemos timestamps en false. Entonces aquí tenemos ya las diferentes formas de definir un modelo. Vemos que aquí nos ha creado una clase con su método init. Entonces lo bueno es que ya tenemos aquí en customers todas nuestras propiedades. Y lo único que vamos a hacer es copiar todo esto. Vamos a copiar el ID, el name, el last name y el email. Edades también. El create add y el update add no lo vamos a definir, ya que por defecto lo va a agregar. Entonces vamos a borrar este name y vamos a pegar aquí. Entonces, como podemos ver, ya tenemos acá nuestro modelo, pero aparentemente todo está bien. En el caso de los modelos necesitamos de data types. No nos está marcando error porque, bueno, aquí la única forma que nos marque error es que ejecutemos el programa. Entonces para eso voy a cambiarlo aquí a TypeScript para ver los errores en el tiempo de desarrollo. Y acá ya nos muestra el error, ¿no? A ver, primeramente que nos dice que tanto SQLite como data types tienen tipo any. Entonces por ahora vamos a ponerle any. Models también tiene tipo any, que lo vamos a poner en any. Y aquí me está diciendo que no se puede encontrar SQLite, entonces vamos a reemplazar todo lo que es SQLite por data type. Bien, no nos marca error. Lo primero que vamos a hacer es importar nuestro modelo usando el ECMAScript 6. Para eso vamos a poner import model from SQLite. Ya lo tenemos. Aquí vamos a ingresar export default, ya que es la única función que está exportando. ¿Qué más modificaciones vamos a hacer? Bueno, aquí vemos que el nombre de nuestro modelo es customer y lo vamos a dejar así. También me gusta ser explícito y le voy a decir que el nombre de la tabla es customers. Voy a borrar este comentario.
Ahora voy a empezar a tipar cada uno de estos campos. Pues voy a decirle que SQLize es de tipo SQLize, una instancia de nuestra base de datos. Voy a copiarlo aquí. Y le voy a decir que DataTypes es de tipo DataTypes, pero si yo lo dejo así, me va a marcar un error. Me dice que no puedo hacer referencia a un valor que ya está definido. Y voy a crear aquí un tipo que se va a llamar DataType. Y va a ser igual a typeOf. En este caso voy a ver así. Punto y coma. Me dice que no encuentra. Tengo que importarlo. Aquí. Pegarlo. Y ya está, ya lo tengo. Entonces voy a decirle que de tipo DataType. Y con esto ya tenemos tipado nuestros argumentos. Ahora, cuando creamos modelos en TypeScript o específicamente clases, pues SQLize nos da una recomendación, una sugerencia. Para eso vamos a ir a la documentación. Vamos a abrir aquí el apartado de TypeScript. Vamos a cerrar los otros por ahora. Este también lo vamos a cerrar. Y aquí en TypeScript pues nos dice que debemos tener instalado no. Me parece que no lo hemos instalado. Vamos a copiarlo. Regresemos a nuestro package.json. Quiero revisarlo. Y no lo hemos instalado. Entonces hagámoslo. Terminal. Abrimos la terminal. Ejecutamos npm pmi y un -d al final para que sea una dependencia de desarrollo. Esperamos que termine la instalación y ya lo tenemos. Cerremos, regresemos. Entonces aquí nos muestra un ejemplo. Entonces aquí podemos ver que tenemos nuestra clase que está extendiendo de model, y lo que está diciendo el model es que va a ser de tipo user attributes y user creation attributes. Estos dos son interfaces. Veamos qué tiene esta interfaz. Pues la primera interfaz tiene la definición de atributos específicamente de esa tabla user, y también tenemos otra interfaz que es para atributos opcionales. En este caso, cuando usamos el user build o el user create, que son métodos o funciones para guardar nuestros datos en base de datos, pues no le vamos a pasar el ID, ya que el ID va a ser autoincremental. Entonces para ese tipo de datos pues usamos acá la interfaz, y una vez que ya le decimos que nuestro modelo va a ser de ese tipo, implementamos la interfaz para que sea obligatorio la definición de todos estos atributos. Entonces lo que vamos a hacer es crear estas dos interfaces. Vamos a copiar todo este ejemplo. Vamos a ir a la documentación. Debajo de data type vamos a pegarlo. Aquí en user attributes vamos a cambiarle y le vamos a poner customer attributes. Y acá en donde user creation pues le vamos a poner customer creation. Este optional vamos a importarlo. Viene de SQLize. Y aquí donde dice user attributes pues lo vamos a reemplazar por customer attributes. Entonces ya hemos definido nuestras interfaces. Aquí recuerden, nuestro ID va a ser el number, name va a ser de tipo string, nuestro last name va a ser de tipo string, el email también va a ser de tipo string y el address va a ser de tipo string. Este preferred name lo eliminamos. Ahora lo que vamos a hacer es decirle por medio de un genérico que nuestro modelo va a ser de tipo customer attributes, y también tendremos atributos opcionales. Para eso usaremos la otra interfaz, customer creation attributes, y vamos a implementarlo. Vamos a implementar implements nuestra interfaz customer attributes. Entonces al momento que agregamos el implements pues nos muestra aquí un error o una advertencia. Nos dice que la clase customer está implementada de forma incorrecta. Dice que nos faltan las siguientes propiedades de customer: el ID, el last name, el email y el address. Entonces para eso vamos a copiar todo esto de aquí, todos estos atributos, vamos a pegarlo acá, y debajo de o al lado de cada uno vamos a definir el modificador de acceso. Vamos a ponerle public ID, pero nos dice que no tiene cada propiedad no tiene un inicializador. Si regresamos a la documentación
pues nos dice que haremos el no null assertion en modo estricto. Entonces vamos a agregarle a cada propiedad este operador, que es un signo de admiración, y con eso ya retenemos el error. Entonces con esto ya hemos definido nuestros atributos para la clase customer. Ahora lo que vamos a hacer es definir nuestras relaciones. Para definir nuestras relaciones, pues vamos a hacer uso de nuestro modelo order, ya que si vamos a nuestro diagrama, pues un cliente puede tener muchas órdenes. Entonces aquí en este método estático tenemos que definir nuestra relación. Entonces vamos con nuestro modelo order. Para eso renombremos el archivo, cambiémoslo por ts, abrámoslo. Vemos que nos marca error, es por la falta de tipado. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ir a customer y copiar estas dos interfaces. Vamos a copiarlo y peguémoslo aquí. Vamos a cambiar el módulo de .exports a export default. Tipemos nuestro sequelize. Este argumento va a ser de tipo sequelize. Y data types va a ser de tipo data type. Tenemos nuestra clase order, pues cambiémoslo a O mayúscula. Prefiero que mis modelos estén en mayúscula de inicial. Cambiarle aquí a order y acá a order. El nombre del modelo va a ser order. Mucho ojo con esto. Al momento que hagamos las relaciones, esto va a tener importancia. Seamos más explícitos. El nombre de nuestra tabla va a ser orders. Aquí en models va a ser el tipo any. Y me parece que eso es todo. Ahora acá en nuestras interfaces, pues regresemos a nuestro diagrama. Solo tenemos dos atributos. Primero la clave primaria, que es el ID, y luego la clave foránea, el customer ID. Entonces vamos acá a agregar ID, tenemos el name, corrémoslo, va a ser customer ID, va a ser el tipo number. Y esto sería todo. Aquí vamos a cambiarle a hacer order. Cambiémoslo también por order. Y aquí va a ser order attributes. Entonces este modelo va a ser tanto de tipo order attributes como nuestro order creation attributes, y va a implementar nuestro order attributes. Aquí nos estamos marcando error, necesitamos definir los tipos. Vamos a borrar este comentario, copiemos este bloque, pegamos aquí, vamos a mover esto, agregamos public, tenemos el null assertion operator, le agregamos, con esto se borra nuestro error. Aquí falta definir nuestros tipos de datos. Vamos a nuestra migración, copiamos todo el ID y el customer ID, cerremos, vamos a definirlo aquí adentro. Acá no es sequelize, es data types, vamos a pegarlo aquí. Ya tenemos acá data types, tenemos el ID, va a ser de tipo entero, no va a permitir nulos. Vamos a ordenar aquí esto, va a ser primary key, auto increment, va a ser de tipo entero, customer ID, va a hacer referencia a la tabla customers, nuestra clave foránea, la columna va a buscar la columna ID en customers. Entonces ordenemos esto un poco, ya lo tenemos. Vamos aquí a mover este objeto customer y ya lo tenemos. De esta forma estamos definiendo nuestro modelo order. Ahora lo que nos toca implementar es las relaciones. Para eso vamos a empezar por customer, y aquí en associate vamos a definir nuestra primera relación. Regresemos a la documentación para ver el apartado de relaciones. Nos vamos a aquí en un apartado que dice associations. Tenemos aquí los diferentes tipos de asociaciones. Dice que sequelize
soporta 3 tipos de asociaciones: el 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Y dice que para cada uno de estos pues tiene su combinación. En este caso 1 a 1 tiene pues otra asociación, belongs to, que pertenece a. 1 a muchos también tiene has many, y many to many lo implementamos con belongs to many. Entonces estos 4 son funciones que nos va a permitir definir las relaciones. Acá nos da varios ejemplos. Vamos a bajar. Por ejemplo, acá nos muestra las relaciones de 1 a 1, cuál es la filosofía, el objetivo, cómo implementar. Vamos a bajar. Aquí nos muestra cómo podemos customizar la clave foránea. Bajamos. Acá tenemos la relación de 1 a muchos. Entonces nosotros vamos a implementar aquí un customer, tiene muchas órdenes o realiza muchas órdenes, y una orden pertenece a un customer. Entonces vamos a bajar. Así es como se implementan el has many y belongs to. Vamos a nuestro código. Aquí vamos a decirle que nuestro customer tiene muchos has many. ¿Y cómo hacemos referencia a nuestro modelo orden? Pues aquí en associate tenemos este argumento models. Entonces vamos a hacer uso de models.order. Y tranquilamente lo podemos dejar así. Vio que ya definimos nuestra relación. Sin embargo, quiero ser más explícito y le voy a decir por medio de un segundo argumento llamado options, le voy a enviar un objeto y le voy a decir que mi clave foránea pues se va a llamar, o qué nombre va a tener mi clave foránea, pues va a ser customer ID, y le voy a decir que no me permita nulos, allow null en falso. De esta forma ya definimos nuestra relación de un lado. Esto aquí lo voy a copiar ya que lo voy a utilizar para orden de tiles. Voy a pegarlo aquí, vamos a comentarlo. Entonces aquí en el otro lado pues lo que vamos a decirle es que una orden pertenece, por medio del belongs to, pertenece a un customer. ¿Cómo hacemos referencia a customer? Con models.customer. De esta forma ya hemos definido nuestra relación. Guardamos. Vamos a nuestra orden de tiles para definirlo. Cambiamos el JS por TS. Vamos a realizar la misma operación. Cerremos aquí customer. Vamos a order. Copiemos interfaz. Bueno, vamos a decirle que este argumento de SQLize va a ser de tipo SQLize y dataTypes va a ser de tipo dataType. Vamos a exportarlo por defecto, export default. Vamos a renombrar aquí el orden de type, me lo creo con guión bajo y me sale un error de tipo any. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar este comentario también. Ya tenemos acá definido nuestro modelo. Vamos a cambiar aquí el order. Vamos a ponerle orders de tiles attributes. Vamos a copiar esta porción. Vamos a ponerle aquí. Y aquí vamos a renombrarlo order de tiles attributes. Vamos a decirle que nuestro modelo es de estos dos tipos: order de tiles attribute y order de tiles attribute creation. Voy a implementar la interfaz order de tiles attribute. Vamos a implementar aquí estos argumentos, pero si vamos a nuestra migración, vemos que tenemos el ID, tenemos el title, amount, price y el order ID. Entonces vamos a decirle que tenemos aquí el title, que va a ser de tipo string, tenemos el amount, que es de tipo number, y tenemos el price. Entonces
que es de tipo number, que hace referencia a la clave primaria de nuestra tabla order. Entonces dejémoslo así, vamos a copiar estos 5 atributos, los pegamos, vamos a agregarle el modificador public y por último el no null assertion. Entonces con esto ya tenemos definido nuestros 5 atributos, ya no nos marca error. Revisemos que todo esté en orden. Vamos a poner este comentario. Aquí nos está pidiendo que agreguemos los argumentos o los atributos que faltan y ya lo tenemos. Entonces revisemos order id, pues va a hacer referencia a la tabla orders. Tenemos acá el id, tenemos order details, vamos a especificar nuestro nombre de tabla, order detail, me parece que le puse. Regresemos y le puse order-details. Order-details. Acá ya tenemos definido nuestro modelo order details. Vamos a order. Ahora configuremos nuestra asociación. Vamos a descomentar. Aquí va a ser order. Y una orden pues puede tener muchos order details, muchos detalles. Vamos a copiar, vamos a pegarlo aquí. Nuestra clave foránea va a ser order id. No va a permitir nulos. Y me parece que con esto ya está. Revisemos. Guardemos. Vamos aquí a nuestro order details. Vamos a decirle .belongs to. Y cada detalle de mi orden pertenece a una orden. De esta forma ya tenemos definidas nuestras relaciones, pero acá tenemos en models un archivo importante llamado index. Vamos a revisarlo. Pues primeramente está importando o haciendo referencia al file system. Este ya es propio de Node. Aquí tenemos el path, el sequelize y nos está trayendo el base name que hace referencia a nuestro directorio. Acá está consultando si no tenemos una variable no de -env, pues que asuma que nuestro ambiente es de desarrollo. Acá en confi está, una vez que ya tiene definida esta constante, pues como confi nos devuelve un objeto, ya que está haciendo referencia en nuestro archivo confi.js, que tenemos la definición. Pues según eso se va a guiar. Acá entre corchetes está enviando el nombre de la propiedad, en este caso va a ser development, y nos va a devolver este objeto. Entonces primeramente aquí no va a ser confi.json, va a ser confi.js. Luego tenemos acá un objeto o tenemos una constante db que es un objeto. Tenemos aquí let sequelize y pues aquí está esperando una variable. Esta variable no la tenemos definida, y si no la tenemos definida pues va a ser lo del else. Acá está pasando cada una de las propiedades de este objeto confi. Está pasando el username, el password, el database y el host. Aquí está. Por último le envié todo el objeto confi. Y acá en este bloque que estoy marcando, lo que está haciendo es leer todos los archivos que están dentro de models, que en este caso son nuestros modelos, y pues lo está agregando aquí al objeto db. Entonces cada modelo o cada archivo de este va a ser una propiedad de db. Y por último está obteniendo los object keys, que son los keys son las propiedades de mi objeto. Entonces está leyendo el customer, order details, y por cada uno de estos está buscando el associate. Y hemos visto que el associate es un método que tenemos dentro de cada modelo. Aquí lo tenemos. Y según eso pues lo está asociando. Y una vez que termina de iterar sobre cada uno de estos modelos de las keys del objeto, pues a este objeto le agrega dos instancias de sequelize
y por último lo exporto. Entonces, como podemos ver, hay una lógica un poco compleja. Esto podemos mejorarlo. Primeramente vamos a renombrar aquí nuestro index.js a index.ts. Nos va a marcar errores porque no tenemos definidos los tipos. Primeramente voy a quedarme con este de aquí, con la parte del else. Voy a comentar todo este if. Y aquí le voy a poner let sequelize, va a ser igual a esto. Entonces aquí el file system ya no lo voy a necesitar, el path tampoco, el sequelize sí, el basename no, el en, el cons y el dbc. Este bloque voy a comentarlo. Este de aquí probablemente lo voy a dejar allí, este también lo voy a dejar allí, aunque mejor comentémoslo. Y aquí al final pues voy a poner un export default db. Entonces, como estábamos revisando, aquí vimos que estaba agregando por cada modelo, pues lo estaba agregando como propiedad de este objeto db. Entonces, primeramente vamos a agregar estos objetos sequelize. Vamos a agregarlo aquí, sequelize, coma, y el otro sequelize en mayúscula. Para eso tenemos que importarlo. Aunque esté importado, me parece que esto aquí debe ir abajo para que detecte. Entonces ya lo estamos enviando a nuestra instancia de base de datos. Lo que tenemos que hacerle a db, este objeto, es agregar cada uno de nuestros modelos. Para eso vamos a importar nuestro modelo customer. Vemos que customer en sí es una función, o sea, este script nos está devolviendo una función, y a esta función le estamos pasando dos argumentos, el sequelize y el data types. Estos de aquí ya lo tenemos acá, ya los tenemos aquí. Pues si bajamos, aquí teníamos sequelize y sequelize data types. Entonces para eso vamos a hacer referencia a nuestro customer. Vamos a poner import, vamos a llamarle customer model. Vamos a obtenerlo de customer. Entonces de esta forma, aquí dentro de este objeto vamos a ponerle customer, dos puntos, y customer model, que es una función, y a esta función tenemos que enviarle estos argumentos. Entonces vamos a copiarla de aquí, vamos a enviarla acá y ya lo tenemos. Y lo mismo vamos a hacer para order y order details. Vamos a triplicarlo aquí, ingresar aquí order details, y ya lo tenemos. Entonces esto de aquí, lo que estoy marcando es lo que estaba haciendo acá. La diferencia es que aquí sequelize no lo puede definir de forma directa porque no sabe los modelos que estamos definiendo. Aquí nos está saliendo error, pues ya no necesitamos este objeto. No sé si le debe associate. Aquí es model name. Fíjense que model, la propiedad associate no existe en el tipo string. Vamos a decirle que va a ser el tipo any. Vamos a encerrarlo aquí entre paréntesis. Y aquí el model name, si tiene el método estático associate, pues que lo asocie. Lo que estamos acá definiendo es lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos a borrar estas líneas. Estamos exportando y me parece que aquí me está saliendo un error. Aquí es order model. Ya. Vamos a borrar las referencias aquí. Basename también vamos a eliminarlo. Y vamos a dejarlo así como está. Guardamos el script. De esta forma ya hemos podido mejorar acá el script para que sea más entendible. Procederemos a construir la API. Vamos acá a nuestra carpeta source, new folder, crearemos la carpeta controllers, crearemos otra carpeta llamada routes. Nuestra carpeta server ya la hemos creado, entonces en server vamos a crear un archivo o un script llamado config.ts. Definimos nuestra clase server. Dentro de server vamos a crear nuestro constructor
Y dentro del constructor vamos a hacer referencia a nuestra instancia de Express. Para eso tenemos que importarlo aquí, arriba del class. Import Express from Express. Entonces aquí vamos a definir nuestro private app. Marca un error, nos dice que es de tipo any, de forma implícita. Entonces vamos a tiparlo y le vamos a decir que es de tipo application. Y me dice que la propiedad application o la propiedad app no tiene un inicializador y no puede ser asignado en el constructor. Entonces lo vamos a dejar allí, no vamos a usar el null assertion, ya que aquí en el constructor vamos a definirlo. Entonces vamos a poner this.app y vamos a decirle que sea igual a express. Entonces con esto ya se elimina el error. Lo que también vamos a manejar en nuestro puerto, es donde va a ejecutar nuestra aplicación. Vamos a crear otro atributo, va a ser port y le vamos a decir que es de tipo string. Y nos sale el mismo error, entonces aquí vamos a definirlo, this. Y vamos a decirle que nuestro puerto va a ser lo que hemos definido como port en el punto .env. Vamos a decirle process.env.port. Pero si lo dejamos así, me está diciendo de que hay la posibilidad que este this.port sea undefined, ya que si no definimos esto de aquí, pues acá va a tomar el valor de undefined. Por lo tanto me dice que el tipo undefined no es asignable al tipo string, y para eso vamos a hacer uso de este operador. Y si este es undefined, pues le diremos que tome como valor 8080. Ese va a ser nuestro puerto si es que es undefined. Entonces ya tenemos nuestro constructor. Ahora lo que vamos a hacer es definir unos middlewares. Para eso crearemos un método llamado middlewares. Y dentro de middlewares vamos a necesitar el course. Recuerden que vamos a tener dos aplicaciones. Bueno, ya hemos creado una que está en un dominio X y esta API va a estar en otro dominio. Entonces necesitamos que no haya problemas al momento de enviar la información entre diferentes dominios. Para eso haremos uso del course, this.add.use, y dentro de este middleware le vamos a pasar course, que es una función. No lo tenemos importado, entonces vamos acá a importarlo, import course from course. Entonces ya no nos sale error. Vamos a poner aquí el punto y coma, y la data que enviemos de nuestro cliente pues va a ser en formato JSON. Para eso tengo que decirle a Express de que toda la data que me envíen del cliente tiene que parsearlo. This.add, usaremos el mismo middleware use, entonces express.json. Con esto ya hemos configurado nuestros middlewares, solo necesitamos estos dos. Ahora vamos a definir nuestras rutas. Para eso voy a crear otro método llamado routes, y dentro de routes voy a hacer uso de otro middleware. No lo pongo aquí en mi método de middlewares para diferenciarlo. Lo voy a usar this.add.use, y aquí dentro de este middleware, pues como primer argumento le voy a pasar un string. Ese string va a ser el nombre de nuestra ruta, y le voy a poner un slash API, y va a ser la versión 1, y la vamos a llamar order. Como segundo argumento tenemos que pasarle un router. En este caso no lo hemos definido aún, así que le vamos a poner aquí unos puntos suspensivos. Y por último tenemos nuestro método listen. En listen vamos a hacer uso de nuestro this.add para que nuestra aplicación esté escuchando en el puerto. Entonces vamos a poner this.port, y como segundo argumento le enviamos una función. En este caso es una función anónima. Voy a imprimir un mensaje cualquiera ejecutando en dos puntos, coma, y el puerto que tenemos habilitado.
con esto ya hemos definido nuestros métodos necesarios. Voy a exportar por defecto esta clase. Y tenemos el export default. Tenemos acá un error porque nos falta nuestro router. Vamos a ir aquí a rutas, new file, vamos a llamarle order.routes.ts. Dentro de order routes pues vamos a hacer referencia a nuestra route. Para eso vamos a hacer un import de express from express, y este express pues tiene una función llamada router. Entonces vamos a ponerle aquí const router es igual al express.router. Entonces ya tenemos aquí nuestra función router. Esto podemos hacerlo de otra forma. Podemos aquí desestructurar la función router y borrar esto de aquí, express, y lo dejamos así. Vamos a exportarlo. Export default router. Ya tenemos acá nuestra ruta. Entonces el primer endpoint que voy a tener va a ser para guardarlo. Entonces vamos a hacer router.post. Como endpoint o path simplemente le voy a pasar el slash, y aquí dentro vamos a tener nuestro controlador. Por el momento le voy a poner una función. Vamos a guardar. Aquí en conf ya podemos hacer referencia a nuestro router. Para eso vamos a importarlo. Entonces, import order router, vamos a llamarle from. Vamos a salir de este directorio, vamos a ir a routes y order routes. Entonces order router lo vamos a enviar aquí. Con esto ya se elimina el error. Vamos a guardar. Entonces ahora en ruta tenemos que definir acá nuestra función controladora. Cada vez que llamemos a este post, pues lo que va a hacer es ejecutar este de aquí. Entonces desde el cliente de nuestra aplicación de React vamos a llamar a este endpoint y va a ejecutar la función de aquí. Entonces esta función tenemos que definir en nuestro controlador. Vamos a ir aquí a controllers, vamos a tener order.controller.ts. Vamos a crear una función llamada save. Va a recibir dos argumentos, el request y el response. Nos está marcando un error, dice que ambos tiene tipo any, y vamos a realizar el tipado. Request va a ser de tipo request y vamos a importarlo desde express, y red va a ser de tipo response, que lo vamos a importar también de express. Entonces con esto ya no nos marca error. Vamos a exportarlo desde aquí mejor directamente, export cons. Vamos a guardar, regresemos a nuestra ruta y aquí cambiémoslo por nuestra función, se llama save. Entonces ya tenemos nuestra ruta definida, cerrémoslo y en save crearemos nuestro objeto customer, order y order details. Para eso tenemos que primero definir la data que vamos a enviar desde nuestro cliente. En este caso nuestro customer pues va a tener 4 atributos. Primeramente customer va a tener el name, va a tener el last name, el email y la dirección, que va a ser el address. Luego enviaremos nuestra orden, pero en el caso de orden se va a generar de forma automática. Una vez que guardemos nuestro objeto de la clase customer, pues automáticamente se va a guardar order. Para eso tendremos que esperar a que culmine la creación de un cliente y proceda con order. A diferencia de order details, que sí vamos a necesitar la data. Para eso order details pues va a tener el ID order, tendremos el title, el nombre del producto, vamos a tener el amount, la cantidad que está comprando y el precio.
Aquí en order, cuando digo que es automático, es porque una vez que se ha terminado de crear un customer, automáticamente va a crear un order. Todo esto gracias a la relación que tenemos entre customer y order. Simplemente se nos va a hacer más fácil la creación. Entonces así es como vamos a enviar la data. Entonces para eso necesitamos que nuestro cliente nos envíe un objeto. Voy aquí a poner entre comentarios. Necesitamos que nos envíe un objeto. Y este objeto pues va a tener la propiedad customer. Este customer va a tener 4 propiedades, que va a ser el name, el last name. Voy a copiarlo. Voy a pegarlo. Y como segunda propiedad vamos a tener el detalle de la orden. Va a ser order-details, que va a tener como propiedades pues estos 3 de aquí: el title, amount y price. Así es como debe enviar nuestro cliente o nuestro carrito que hemos implementado en React la data para guardarla en base de datos. Esto es lo que estamos esperando. Entonces vamos a ir aquí a nuestro controlador save, aquí debajo de los comentarios para guiarnos. Lo de acá vamos a borrarlo. Primero vamos a probar si todo está funcionando ok. Para eso vamos a retornar. Vamos a poner aquí un espacio, return res.status. Vamos a enviar el código 200, que todo está bien. Y un JSON con un objeto que nos diga todo bien. Para testear nuestra función usaremos Postman, pero antes nos estamos olvidando de un detalle. Aquí en nuestro app.ts, que es el corazón de nuestra aplicación, tenemos que hacer referencia o instanciar nuestra clase server. Para eso aquí tengo varios archivos abiertos. Voy a cerrar customer, order details. Este index también lo cerramos. Voy a hacer aquí el index. Vamos a borrar el use strict también. Guardemos. Aquí en app vamos a instanciar nuestro server. Por eso tenemos que importarlo. Import server from config. Vamos a crear una constante, se va a llamar server, va a ser igual a new server. Dentro de server definimos un método llamado listen para levantar nuestra aplicación. Damos server.listen. Ahora vamos a nuestra terminal. Tenemos npm start y vemos que está ejecutándose en el puerto 8080. Pero yo deseo que se ejecute en el puerto 8000. Lo que nos está faltando aquí es importar nuestras variables de entorno. Para eso vamos al .env. Entonces ponemos .env.config. Guardamos, regresemos a nuestra terminal y vemos que ahora ya está ejecutando en el 8000. Ya tenemos configurado o levantado nuestro servidor. Cerremos aquí, cerremos config. Dejemos abierto order. Ahora abramos Postman. Ahora vamos a crear aquí un nuevo request. En este caso yo lo tengo aquí agrupado por colecciones. Así que si desean crear una colección, pues se van aquí en al más. Y acá se habilita New Collection. En este caso, pues no voy a crearla, ya la tengo. Pues acá tengo una nueva request que he creado. El nombre de la request será new order. El método va a ser post. Y aquí en post vamos a ingresar nuestro localhost 8000. Pero para ahorrar ese paso, lo que he definido aquí en environments, puedo definir variables. Yo tengo aquí 2 environments, uno de desarrollo y otro de producción. Si me voy aquí al de desarrollo, pues hay una variable URL, le he creado, con su valor inicial y su valor actual. Entonces esto es bueno para evitar ingresar toda esta cadena. Así que yo les recomiendo que usen esta forma. Pueden crear los environments que deseen. Vamos aquí, nuevo environment, superior derecha,
Acá tengo toda mi lista de environments, en este caso eligió desarrollo, y vamos a hacer uso de una variable llamada URL, porque así le he definido. Usamos la ruta, vamos a hacer una petición. Al momento de realizar la petición tenemos un error, dice que no se puede hacer un post a esta dirección. Tenemos un error en nuestra ruta, vamos a revisarlo. Por eso vamos al editor, abramos acá config.test dentro de server, vemos que esta es nuestra ruta. Lo que estoy notando es que nos falta llamar estos métodos middlewares y routes dentro del constructor. Entonces vamos a llamarlos middlewares.routes, guardemos, regresamos a Postman, pulsamos en send y ya tenemos acá nuestro mensaje del controlador. Faltaba ese detalle, que this middleware city routes. Ahora cerremos, vemos que ya está entrando aquí a la función save. Entonces empecemos. Este es el objeto que debemos enviar desde el cliente, y para eso vamos al Postman, a body, aquí en route seleccionamos en JSON. Primeramente tendremos la propiedad customer. Este customer tiene 4 propiedades: el name, vamos a ponerle un nombre, last name, ahora como segunda propiedad vamos a enviar el orden de tiles, va a ser un arreglo de órdenes. Entonces vamos aquí a enviar un arreglo. Cada objeto va a tener las siguientes propiedades. Primeramente el title, vamos a poner producto 1, luego vamos a tener el price va a ser de 5, pongamos 5, y el amount ser de 2. Vamos a aplicarlo, ponemos aquí la coma, cambiamos el amount aquí a 4 y aquí a 10, y el precio lo cambiamos a ser 10, y aquí en price el tercer objeto 3, producto 2 y product 3. Esto es lo que vamos a enviar desde el cliente. Para hacer uso de la data que nos está enviando el cliente necesitamos del body, y en este objeto veremos el request body, request.body. Me sale un error, vamos a enviar aquí data en 2 puntos, guardemos, regresemos a Postman, hacemos en send y aquí vemos que ya nos está enviando el mensaje todo bien, y como data todo lo que tenemos del lado del cliente, la data. Hacemos a nuestro código. Entonces lo que vamos a hacer aquí es desestructurarlo, porque al momento de crear nuestros objetos o instancias de los modelos necesitamos diferenciarlo, no podemos enviarlo así directamente. Para eso voy a ir acá a crear una constante, y dentro de esta constante pues está enviando un customer y está enviando un order de tiles. Va a ser igual a request.body. Con esto ya tenemos acá nuestros 2 objetos. Para guardar información en base de datos vamos a hacer uso de nuestro método create. Regresemos a la documentación, vamos aquí a model instance. Aquí nos da cómo definir acá el modelo usuario. Acá tenemos un ejemplo cómo crear una instancia. Podemos hacer uso del método build y después lo guardamos, pero acá nos da un shortcut muy útil, el método create. Así que para evitar hacer uso del build y el save, podemos directamente hacer uso del create. Aquí el create es una promesa, entonces a esta promesa tenemos que enviarle un objeto. Este objeto van a ser todos los atributos que definimos en nuestro modelo. Así que regresemos a nuestro
editor de código, y aquí dentro vamos a ingresar lo siguiente. Pues primeramente tenemos que crear un cliente, así que vamos a ingresar customer punto, pero no me lo encuentra. Recuerden que este customer, este modelo customer, poner en mayúsculas, es una propiedad de un objeto DB. Recuerden que aquí en index creamos un objeto DB y cada una de sus propiedades pues era un modelo. Tenemos customer, order y el detalle de la orden. Para eso tenemos que importarlo. Vamos a poner import DB from. Entonces vamos a salir de aquí, vamos a ir a models, database, models, vamos a index. Cuando tenemos aquí un archivo index ya no es necesario ingresarlo, dejamos ahí en models, de forma automática va a apuntar al index. Entonces vamos a poner db. Y acá lo tenemos, customer.create, y dentro de create tenemos que enviarle un objeto. Aquí por ejemplo, como ya está tipado, nos está diciendo que necesitamos atributos de esta interfaz, customer creation attributes. Así que vamos a enviarle data. Podemos usar la desestructuración así, pero acá nos va a salir un error. Vamos a agregar aquí otro punto. Entonces aquí lo que está haciendo ya es desestructurar customer. Podemos hacer esto o enviarlo directamente al objeto customer. De esta forma ya estamos creando un customer. Una vez que termine de crearlo, al instante me guarde la orden. Para eso, una vez que se resuelva la promesa, esto de aquí me va a devolver un customer. Vamos a mostrar qué es lo que nos envía SQLite. Voy a bajarlo. La resolución de la promesa va a ser un customer. Vamos a guardar. A ver, hagamos pruebas aquí. Regresamos a Postman. Vamos a ir acá a Postman. Pulsemos aquí en Send. Aparentemente todo está bien. Veamos en la consola. Y acá en la consola nos está mostrando este objeto. Primeramente se ejecuta la consulta insert into customers. Y acá está insertando el ID, el name, las name, el email, el address y estos dos campos del create y update. Luego tenemos acá un objeto customer que tiene una serie de propiedades. Tenemos el data values y acá tenemos una serie de funciones que está enlazada. Regresemos a nuestro gestor de base de datos, a nuestro cliente. Vamos a hacer un select a la tabla customers para ver si nos guardó la data. Aparentemente sí. Ejecutemos y vemos que acá ya tenemos la data registrada. Tenemos acá el nombre, el apellido, email y la dirección. Entonces el ID es el autogenerado. Regresemos a nuestro código. Entonces una vez que termine de registrar el customer, necesito de su propiedad ID. Recuerden que nuestra tabla orden recibe como clave foránea el ID del cliente. Y para eso voy a aquí abrir llaves. Entonces aquí lo que voy a hacer es obtener la propiedad ID del customer. Veamos acá nuestro objeto. Recuerden que aquí tiene una propiedad ID. Entonces esta propiedad ID la necesitamos. Por lo tanto vamos a obtener esa propiedad y podemos hacer uso de la desestructuración. Ponemos entre llaves ID igual a customer. Entonces con esto ya estamos obteniendo el ID. Para crear la orden es el mismo procedimiento. Vamos a utilizar db.order.create y dentro de este método create vamos a enviar nuestra clave foránea customer ID. Para eso abrimos llaves, ya que es un objeto, y vamos a enviarle customer ID, dos puntos, el ID que hemos desestructurado aquí de cliente. De esta forma estamos creando nuestra orden, pero yo quiero que al crear mi orden también se le agreguen los detalles. Podemos sacar provecho de la relación que tiene. Para eso SQLite, por medio del método create, nos ofrece la posibilidad de hacer doble creación en un solo paso. Para este tipo de relaciones, si vamos a sacar nuestro modelo order, veremos que una orden tiene muchos detalles.
Entonces lo que podemos hacer es aquí debajo de Customer ID enviarle un objeto. En este caso va a ser un arreglo de objetos, ya que tiene una relación de uno a muchos, y podemos llamarle details, que va a ser el detalle, y aquí al otro lado vamos a enviarle order details. Nos está mostrando un error ya que no tenemos definido este atributo details. Para eso vamos a ir a nuestro modelo order, y aquí abajito de Customer ID vamos a decirle que este details es de tipo order details, pero yo no puedo hacer esto de aquí, de b.order details o order details, ya que me está marcando un error de que no se puede encontrar este namespace. Para eso primero tengo que importar db from, como estoy en la misma carpeta, entonces simplemente pongo el punto, y con esto ya tengo acceso al db, pero me sigue mostrando un error. Lo que podemos hacer es crear un tipo personalizado y decirle que este tipo va a ser de tipo, valga la redundancia, order details. Entonces para eso vamos a copiar aquí order details, vamos a definir aquí un nuevo tipo, type order details es igual a type of, para decirle que es de este tipo order details. Acá me está marcando un error, tengo que ingresar db.order_details, y de esta forma ya tengo mi tipo order details. Para eso tendría que ya eliminar esto. Ahora nuestro order attributes ya tiene el nuevo atributo details, pero recuerden que details es un arreglo, entonces tenemos que decirle que order details es un arreglo. De esta forma ya tengo la definición de mi interfaz, pero acá me están marcando un error. Primero aquí en la clase me está diciendo que details está declarado en la interfaz, pero no lo hemos implementado aquí en order. Y aquí también en init nos está exigiendo de que lo incluyamos en la definición del modelo. Para eso details es opcional, entonces le voy a agregar acá un signo de interrogación. De esta forma ya se retiran los errores. Entonces voy a guardarlo, y de esta forma ya me da la posibilidad de agregar aquí el details. Pero no queda aquí. Como segundo argumento a create tengo que pasarle una configuración para decirle que lo que estoy enviándole aquí, este details, está asociado a mi orders details. Para eso coma y le envío un segundo argumento que son las options, y aquí le voy a decir que me incluya, abro llaves ya que es un objeto, mi model db.order_details. Pero si yo lo dejo así, no me va a guardar nada, ya que tengo que darle un nombre a mi relación, y para darle un nombre a mi relación tengo que usar un alias. Para eso, debajo de mi hasMany voy a decirle que mi alias se va a llamar, o el nombre de mi relación se va a llamar details. Este nombre tiene que coincidir con el de aquí. Este details siempre debe ser igual que este, y también debe ser igual que este. Entonces esos tres tienen que coincidir. Y voy a decirle as como details. De esta forma ya estoy incluyendo la creación de dos objetos en un solo paso. Ahora vamos a guardar, pero voy aquí a ordenarlo. Vamos a guardar todo. Vamos a ir a Postman. Aquí voy a cambiarle el email, porque si no me salta un error, ya que el email es una clave única. Pulsemos en enviar. Aquí me devuelve los datos. Regresemos a la consola para ver qué ha pasado. Bueno, primero vemos que se ha insertado customers, luego orden, y por último su detalle. Vamos a customers, tenemos un nuevo customer, regresemos a orders, y aquí en orders ya tengo mi clave foránea que hace referencia al customer ID. Vamos a order details. Order details debe tener como clave foránea el ID de mi orden, en este caso 1. Acá tenemos el order ID
como 1 y acá cada uno de los datos que hemos enviado de default. De esta forma estamos creando nuestra orden y sus detalles. Voy a borrar este comentario ya que no lo necesitamos. En este punto ya está funcionando, pero si por alguna extraña razón llegara a suceder un error, siempre devolveríamos esto. Tranquilamente podemos controlarlo con un try catch y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a cerrarlo todo en try catch. Este return lo voy a ingresar aquí y acá abajo voy a ingresar otro return. Voy a ordenar aquí un poco esto. Dentro del catch voy a ingresar un console log imprimiendo el error. Aquí en todo bien enviaré una propiedad status si es que todo sale bien. Si se produce una excepción, pues voy a enviar status en false. De esta forma estaría funcionando y vamos a enviarle 500. Sin embargo, nada nos asegura de que cuando llegue aquí significa que se haya creado tanto nuestro cliente como la orden. Puede ser que se haya creado nuestro cliente, pero nuestra orden no se haya insertado correctamente o sus detalles. Para eso podemos usar transacciones, ya que nos aseguramos de que todo el proceso de inserción se cumpla de forma correcta. Si regresamos a la documentación de Sequelize, buscamos el apartado de transacciones. Aquí en transacciones Sequelize no lo utiliza por defecto. Sin embargo, para nivel de producción podemos o definitivamente debemos usar Sequelize, ¿no? Y tenemos dos maneras de usar transacciones. La primera forma son las transacciones no administradas o no controladas. Y la segunda son las transacciones administradas. La diferencia es que en las transacciones no administradas nosotros somos los responsables de definir en dónde incluiremos nuestro código para hacer el commit y el rollback. Mientras que en las transacciones administradas Sequelize lo hace de forma automática. Para este ejemplo usaremos las transacciones administradas. Aquí tenemos un ejemplo de transacciones no administradas. Aquí está iniciando la transacción. Le está asignando el inicio a una constante llamada t. Y acá tenemos dos procesos. El primer proceso está creando un usuario y al método create le está enviando como segundo argumento un objeto, y este objeto tiene una propiedad llamada transaction y le está pasando la t, y una vez que termina este user create le está agregando un sibling y a este proceso también le envía la transacción, y una vez que se termina de resolver estos dos procesos pues hace el commit, y si llegara a pasar un error hace el rollback, pero en todo el tiempo nosotros aquí estamos haciendo el commit y el rollback. Esas son las transacciones no administradas. Las transacciones administradas, pues aquí en el ejemplo de este código vemos que todo lo está encerrando dentro de una función asíncrona. Vamos a copiar toda esta línea, regresamos a nuestro código. Debajo de aquí del body pegamos. Primeramente me dice que no se puede encontrar Sequelize. Sequelize tenemos que obtenerlo de nuestra DB, db.sequelize. Vamos a cerrar esta función. Me dice que el await solo está permitido en funciones asíncronas. Tengo que agregarle aquí dentro del save await o async. Me está mostrando un error. Me dice que t declarado. Entonces t va a ser de tipo transaction. Ahora copiaremos todo este bloque dentro de nuestra función. El result no lo vamos a necesitar, que nos basta con el await. Entonces revisemos, vemos aquí el db, tenemos el async. Ahora dentro de create vamos a incluir nuestra transacción.
transaction, los puntos T. De esta forma estamos resolviendo de esta forma estamos inyectándole la transacción para que sea autoadministrada. Y eso sería todo. Todo lo que llegue aquí significa que ha hecho el commit de forma correcta. Si vamos a la documentación, dice que si la ejecución alcanza esta línea, entonces la transacción ha sido o ha hecho un commit de forma correcta. Entonces podemos asumir eso. Fuera de esta función tenemos aquí este return, pero aquí vemos que está resolviendo esta promesa y siempre está retornando algo. Lo que vamos a retornar aquí es nuestra promesa. Vamos a ingresar el return db.customerCreate. De esta forma ya tenemos nuestra transacción. Entonces vamos a guardar, vamos a regresar a nuestro Postman y vamos a enviar este mail para ver que nos muestra la consola. Pulsemos en status falso, regresemos a la consola, subamos para ver cómo empezó la transacción. Ahí me está saliendo un error. Bajemos y acá vemos que está empezando la transacción. Este es el ID de la transacción. Empieza con la inserción del customer y automáticamente es un rollback para deshacer todo. Me aparece un error de restricción única. Si bajamos, pues el error está claro. Dice que el email de customer debe ser único. Y acá tenemos el valor. Tenemos una entrada duplicada. Ahora regresemos a nuestro Postman. Cambiamos a 16. Guardamos y el estado es true. Hacemos a la terminal. Vemos que empezó la transacción. Ya insertó el cliente e hizo el commit. De esta forma estamos controlando nuestra creación de registros. Vamos a borrar este console log. De esta forma estamos culminando la creación de nuestra función para insertar las órdenes y clientes. Ahora tenemos que hacer la modificación en nuestra aplicación web. Regresemos acá al navegador. Ya tengo abierto acá la aplicación. Si agregamos productos, vemos el carrito está incrementando. Vamos al pago. Y una vez que pulsemos aquí en procesar orden, después de ingresar los datos, tengo que enviar todos estos datos al servidor. Para eso vamos a abrir nuestro proyecto. Y acá ya tengo mi proyecto cargado. Para eso vamos a la carpeta source y la modificación tenemos que hacerlo en nuestro formulario de checkout. Voy a cerrar aquí todo, la orden de voy a cerrarlo. Vamos a components for checkout for, tenemos nuestro formulario. Entonces en este evento handle submit estamos haciendo el prevent del formulario. Imprimimos un console log, reseteamos los valores de nuestro formulario y hacemos el dispatch enviándole como un tipo clear para que limpie nuestro arreglo. Entonces tenemos que construir una función que se encargue de enviar la data al servidor. Para eso aquí en helpers vamos a crear una nueva función llamada postdata .ts, ya que es un script, no vamos a utilizar nada de React. Creamos nuestra función cons postdata, hacer una función asíncrona y vamos a incluir el await. Aquí en postdata vamos a enviarle como argumento el order y por el momento va a ser de tipo any. Vamos a hacer el fetch cons fetch API. Así voy a llamarle mi constante, pasar a la await de fetch. Y aquí en fetch voy a enviarle la URL donde está mi endpoint para guardar. Entonces voy a agregarle aquí el await. Entonces aquí voy a agregarle lazy. Aquí en fetch tengo que enviarle http localhost y mi puerto es 8000. Luego acá tengo que enviarle
la URL de mi función create. Para eso vamos a Postman, ya que lo tengo aquí. Voy a copiar toda esta URL, vamos al código, peguémoslo y ya está. Este va a ser nuestra URL. Vamos a configurar, vamos a decirle que nuestra petición va a ser de tipo post. Pues usamos la propiedad method post. La data que vamos a enviar va a ser un JSON. Para eso le decimos json.stringify y aquí enviaremos la orden. Luego nuestros headers va a ser de tipo application JSON, content type, puntos, y esto sería todo. Me está mostrando acá un error, me falta la exportación. Entonces aquí voy a retornar fetch API. Acá voy a hacer un export default postdata, guardar nuestra función. Recuerden que order por el momento es tipo any. Este order va a ser un tipo que ya lo vamos a definir en un momento. Regresemos a nuestro formulario. A ver, veamos qué nos está faltando en handle submit. Pues aquí en handle submit lo primero que tenemos que hacer es definir un objeto, y este objeto recuerden que tiene un formato. Si nos vamos aquí a Postman, vemos que debemos enviarle un customer y order details. Entonces regresemos a types y aquí exportemos un nuevo tipo. Vamos a llamarle order igual. Entonces vamos a tener un customer que va a ser de tipo customer y aquí order details, así está, order details va a ser de tipo car item y no va a ser un objeto sino un arreglo. De esta forma ya tenemos nuestro tipo order. Vamos a enviarle aquí a postdata order y ya tenemos aquí el tipo. Regresamos a nuestro formulario y ya podemos construir nuestro objeto. Primeramente los datos del cliente va a ser el name, email, last name y address. Para eso podemos copiar todo esto de aquí. Abajo del dispatch vamos a crear una constante llamada order. Vamos a decirle que nuestro customer va a ser un objeto y le vamos a enviar estas propiedades: name, email, last name y address. Abajo vamos a tener order details. Vamos a tiparlo y aquí nos está mostrando un error, dice que la propiedad order details está faltando, y le vamos a poner un arreglo vacío. Ya tenemos definido aquí nuestro order. Ahora, ¿por qué no le puedo asignar car items a order details? Ya que car items tiene varios atributos que no vamos a necesitar. Para eso vamos a tener que extraer solo los atributos que necesitamos. Por eso voy a guardar y vamos a ver qué es lo que nos está mostrando car items. Regresemos acá a nuestro carrito, vamos a inspeccionar, vamos acá a components y vayamos a nuestro order summary. Vamos a context, car items, revisemos qué es lo que tiene. A ver, tiene el ID, tiene el title, image, price, amount. De todos estos 5 atributos o propiedades, los únicos que necesitaremos será el título, el price y el amount. Por lo tanto, ID e image tenemos que retirarlos. Para eso vamos a nuestro código y lo que se me ocurre es hacerlo con un mat, ya que el mat nos va a permitir transformar el arreglo y a la vez retornar la misma cantidad de elementos. Para eso vamos a borrar este console log. Vamos a crear aquí una constante que se va a llamar order details. Va a ser igual a nuestro car items.mat. Usaremos un return implícito, item, una flecha y item. De esta forma estamos retornando todo nuestro car items, pero lo que yo quiero es retornar este item sin determinadas propiedades. Para eso voy a encerrarlo entre paréntesis y aquí entre llaves voy a empezar a desestructurar. Primeramente no necesito el ID, tampoco necesito la imagen
Y si necesito el resto de campos, para eso por medio del operador spread obtendré el resto de campos y de esta forma ya tengo un arreglo con las propiedades restantes de item, ya que aquí no estoy incluyendo el ID ni la imagen, solo el resto de propiedades de item por medio del operador spread. Entonces este order de tiles ya puedo asignarle aquí y guardar. De esta forma ya tenemos nuestro objeto como queremos. Imprimámoslo. Voy a comentar este reset values y dispatch para que no limpie el arreglo. Guardamos, regresemos a nuestro navegador. Aquí ingresemos los datos. Pulsemos en procesar orden. Tenemos el customer. Y aquí en order details tenemos el detalle de nuestra orden. Así es como lo queremos para enviarlo al servidor. Hacemos a Postman. Tenemos el title, el price y el amount. Y acá tenemos este arreglo con los productos del carrito. Regresemos a Home. Vamos a borrar aquí la consola. Agregamos más productos. Tenemos la cantidad de productos. Vamos a proceder con el pago. Ingresemos los nombres. Pulsemos en procesar orden. Tenemos el cliente, los datos del cliente. En order details tenemos nuestros 4 productos del carrito. Ingresemos a nuestro código. Entonces aquí lo voy a cortar este bloque y llamemos a nuestro método postdata. Ahora lo que voy a hacer es consultar si este arreglo de order tiles tiene algún producto, y si tiene algún producto pues vamos a proceder con la inserción. Aquí ustedes pueden validar más campos, como por ejemplo que el cliente ingresó sus datos. En este caso solo voy a validar si el carrito tiene algún producto. Entonces si tiene algún producto pues voy a obtener toda la data ingresada por el cliente, los productos del carrito. Y ahora es un buen momento para llamar a mi método postdata. Entonces voy a llamarle fetch API, va a ser igual a postdata. Y recuerden que este postdata es una promesa, por lo tanto le voy a poner aquí el await. Y postdata recibe una orden. Vamos a enviarle order. Me está marcando un error, me dice que el await solo son permitidos en funciones que tienen el async. Para eso aquí handle submit le voy a agregar async. Entonces este fetch API es un objeto de tipo response. Vamos a imprimir que nos devuelve. Fetch API, voy a guardar. Regresemos. Voy a pulsar en procesar orden y me manda aquí un response, aquí un body que aún no lo he parseado, es un readable strings, y aquí me devuelve un OK true y un status 200. Significa que la petición se realizó de forma correcta. Entonces quiero validar de que si esta propiedad OK es true, entonces puedo mostrar un mensaje y afirmar de que la petición se realizó de forma correcta. Y en caso contrario pues no se ha podido procesar la orden, un mensaje de ese tipo. Y acá tenemos en clientes los datos que hemos ingresado. Vayamos a orders. Aquí tenemos la order. Aquí tenemos la order. Y pulsamos acá. Y acá están todos nuestros productos que hemos agregado. Voy a borrar este console log. Voy a consultar si fetch API es diferente de true. Entonces muestra un mensaje. Voy a enviar un mensaje como no se pudo. Y si la respuesta es satisfactoria, muestro otro mensaje. Y aquí en este else ya puedo ingresar la limpieza de mis campos. Para eso voy a pegar lo que había copiado previamente, el reset values, para resetear todo el formulario, el dispatch, para resetear lo que tiene mi carrito. Vamos a revisar, pero nos falta algo. Aquí
Si tenemos productos en nuestro carrito, realizamos esta lógica. Caso contrario, la forma que tenemos acá nuestro handle submit. Regresemos al navegador. Vamos a guardar los datos tal como están aquí. Pulsemos en procesar orden. Me aparece un error, me dice no se pudo procesar la orden. Y esto es porque el correo está igual. Vamos a ponerle aquí el 1. De esta forma nos muestra orden realizada exitosamente. Y acá tenemos el total en 0, ya que se limpió todo el carrito. No tenemos ningún producto aquí. Y también todo lo otro de nuestro formulario. Regresemos a base de datos para revisar los nuevos datos. Hagamos un select a customers. Vemos que aquí está el nombre y el repetido, el apellido, pero el email está diferente. La dirección también repetida. Este es el cliente 9. Busquemos en orders. Tenemos el customer ID aquí en 9. Y order details. Vemos aquí los productos que hemos agregado. De esta forma ya tenemos funcionando nuestro handle submit. Quiero cambiar cada uno de estos console log por un sistema de notificaciones, ya que a nuestro cliente no le vamos a decir que vea la consola para ver si su orden fue realizada exitosamente o no. Aquí es orden. Vamos a regresar a nuestro navegador y aquí tengo una dependencia que se llama Red Hot TOAS. Tiene un sistema de notificaciones muy minimalista y moderno. Aquí podemos ver unas animaciones. Para eso vamos a copiar este npm para instalarlo. Regresemos a nuestro editor de código. Vamos a pegar. Y mientras lo va instalando, revisemos la documentación. Acá me da un ejemplo de cómo hacer uso del TOAS. Tenemos que hacer uso de una función y al pulsar un botón se va a renderizar este toaster, así se llama el componente. Revisemos aquí la documentación a detalle. Acá tengo el componente toaster. Este componente vamos a copiar y usarlo en nuestro proyecto. Para eso copiamos Notify. Vamos a regresar a nuestro proyecto. Ya terminó de instalar. Este de aquí voy a eliminarlo. Este import está de más. Y como no es una función que va a necesitar de algún estado o algo propio de React, podemos definirlo afuera. Aquí tenemos todas. Dice que tengo que importarlo. Y aquí vamos a recibir como argumento el mensaje. Va a ser de tipo string. Este mensaje vamos a pasarle a nuestra función TOAS. Y ya tenemos definido nuestra función Notify. Vamos a invocarlo aquí en este bloque de leaf. Vamos a enviarle lo mismo. Eso copiamos. Y lo mismo haremos también con el console log. Mejor vamos a reemplazarlo aquí. Notify. Está mostrando un error. Voy a eliminar esa comilla. Acá hay otro console log. Voy a reemplazarlo por el Notify. Y ya tengo acá todos los mensajes, pero no se va a mostrar mientras no renderice mi componente toaster. Para eso voy a hacer uso de un estado y voy a hacer aquí cons y lo vamos a llamar showToas. En el set showToas lo voy a setear en falso. Voy a usar este set showToas para setear mi estado a verdadero cuando el cliente pulse en el botón de procesar orden. Entonces voy a ponerle true. Y una vez que es true, pues ya puedo renderizar aquí mi componente. Para eso voy a hacer uso de una expresión y voy a preguntar si showToas es true. Entonces puedo hacer uso de mi componente toaster. Y de esta forma
ya estoy mostrando, solo que aquí voy a cambiarle por este operador para decirle que únicamente va a renderizar toaster cuando sea true. Regresemos a la documentación, veamos si nos falta agregar algo. Aquí tenemos el componente y aquí estoy pasando el position. En este caso vamos a revisar donde tenemos las posiciones. Nosotros queremos mostrarlo arriba en el lado derecho, entonces nuestra posición va a ser top right y le vamos a decir que toast option nos enviar un objeto que va a tener los siguientes atributos. Primero, position va a ser top right. Con esto ya hemos terminado de configurar nuestro toaster. Regresemos a nuestra aplicación, agreguemos productos, pulsemos en procesar orden y nos muestra orden realizada exitosamente y desaparece el toaster, pero nuestra notificación ha desaparecido. Sin embargo, recuerden que toaster es un componente. Entonces regresamos aquí al código, ya verificamos que toaster está funcionando y aquí al final de todo voy a agregar un setTimeout para que después de un determinado tiempo este toaster ya no se renderice. Entonces voy a setTimeout, aquí recibe un callback y en este callback le voy a decir que me actualice este estado a falso. Vamos a cambiarle a falso y quiero que lo haga después de 5 segundos. Voy a guardar, regresemos a aplicación web, pulsemos en procesar orden, vemos que no se puede procesar un orden sin productos, se va a ocultar el toaster y aquí ya no nos muestra el componente. Si vamos a la documentación, tenemos la posibilidad de agregar el duration, pero el duration lo único que va a hacer es ocultar la notificación, más no destruir el componente. Vamos a copiar aquí, hacemos el código, acá debajo de position agregamos duration y la duración de nuestro toaster va a ser de 2 segundos. Vamos a regresar a nuestra aplicación, vayamos al home, cerremos acá la consola, agregamos unos cuantos productos, pulsemos en proceder con el pago, ingresemos los datos del cliente, vayamos a inspeccionar que nos está mostrando aquí las React DevTools. Vemos que no hay ningún componente toaster renderizado. Pulsemos en procesar orden, aparece aquí el toaster, ya se ocultó, que lo he puesto en 2 segundos y después de 5 segundos se oculta. Pulsemos en procesar orden, no se puede procesar orden sin productos, se oculta. Aquí tenemos el componente toaster y desaparece. Ya hemos culminado el envío de datos de nuestra aplicación web al servidor. En el siguiente episodio lo que vamos a hacer es configurar una base de datos en Amazon usando el servicio del RDS. También usaremos Lambda para enviar la notificación. En este caso usaremos SES, que es el servicio de mails de Amazon, y de esta forma estaremos culminando toda la aplicación.